Hay parejas que discuten por dinero, otras por el trabajo y otras por los ronquidos. Porque lo que empieza como una broma, con vídeos, risas y chistes en cenas, a veces acaba con dos personas durmiendo en habitaciones separadas durante años. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de ese ruido puede haber algo mucho más serio: apneas del sueño, pausas respiratorias repetidas, bajadas de oxígeno y un problema de salud que afecta no solo al que ronca, sino a toda la vida que tiene alrededor. Si roncas, este vídeo es para ti, y si tu pareja ronca, todavía más. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk. Soy el Dr. Simón Pardiñas. ¿Y si te dijera que hay gente que cada noche deja de respirar decenas de veces sin saberlo? Imagínate esto: te metes en la cama, apagas la luz, cierras los ojos y piensas que estás descansando, pero en realidad durante la noche dejas de respirar una vez, y otra, y otra, y otra. Tu oxígeno baja, tu cerebro entra en alerta y tu descanso se rompe aunque tú ni siquiera lo recuerdes al día siguiente. Te levantas cansado, irritado, de mal humor, quedándote dormido en los sitios. No es que no hayas dormido lo suficiente, es que lo que has dormido no ha sido descanso para tu cuerpo. Roncar se ha asociado tradicionalmente a buen descanso y a dormir profundamente. Incluso desde pequeños, cuando veíamos los dibujos animados, siempre representaban a los personajes que dormían profundamente roncando, cuando esto en realidad no es lo que debería ser. Roncar no es sinónimo de dormir bien. Hay personas que se pasan años pensando que solo roncan fuerte, cuando en realidad dejan de respirar decenas de veces cada noche. Decenas, a veces cientos. Y no solo se levantan cansadas, también pueden tener más riesgo de hipertensión, peor concentración, peor estado de ánimo, accidentes de tráfico por somnolencia y más problemas cardiovasculares si no se diagnostica y se trata. Así que hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre las roncopatías y las apneas del sueño, por qué ocurren, quién las sufre, cómo saber si puedes tenerlas, qué riesgos conllevan, qué relación tienen con la boca, con la mandíbula y con la forma de la cara, y lo más importante, qué se puede hacer para tratarlas. Porque sí, en muchos casos esto no solo se estudia en unidades del sueño, también se puede abordar desde la odontología del sueño con dispositivos intraorales hechos a medida, especialmente en ronquidos simples, en apneas obstructivas leves o en pacientes que no toleran otras terapias. Y además te voy a contar un caso real que me toca de cerca, porque hay tratamientos que te cambian el descanso y hay tratamientos que literalmente te cambian la vida. Vamos a empezar por el principio. Roncar se produce porque el aire pasa con dificultad por la vía aérea superior y hace vibrar los tejidos blandos de la garganta, el paladar blando, la úvula, la lengua y las paredes faringias. Es decir, el ronquido es sonido, sí, pero ese sonido nos está diciendo que el aire no está pasando como debería. Y aquí hay una diferencia importantísima. Una cosa es el ronquido simple y otra muy distinta es cuando ese ronquido se acompaña de apneas o hipoapneas del sueño. La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando la vía aérea se colapsa parcial o totalmente durante el sueño de forma repetida y la respiración se detiene o se reduce de manera significativa durante segundos. Estas pausas pueden ser de diversa duración, desde unos pocos segundos hasta incluso 2 y 3 minutos, como he visto en algunos pacientes. Sí, literalmente, hay pacientes que se tiran hasta 3 minutos sin respirar durante el sueño. Normalmente estas pausas suelen terminar con un ronquido más brusco o un resoplido. Pero además existe otra forma menos frecuente llamada apnea central del sueño, en la que el problema no es que la garganta se cierre, sino que el cerebro no envía bien la señal para respirar. O sea que no toda apnea es igual, pero las dos merecen atención. Y claro, muchas veces tú no te enteras, porque en muchos casos no te despiertas del todo, pero tu cerebro sí, tu cuerpo sí, tu oxígeno sí baja, tu descanso sí se rompe, y eso noche tras noche acaba pasando factura. No solo hacer ruido, no es solo molestar a quien duerme a tu lado, es que tu sueño deja de ser reparador y tu organismo entra en una dinámica de microdespertares, estrés fisiológico e hipoxia intermitente que puede pasar factura al día siguiente y a largo plazo. De hecho, este problema es muchísimo más frecuente de lo que la gente cree. Más del 50% de los hombres mayores de 50 años y más del 40% de las mujeres posmenopáusicas roncan, y aproximadamente entre un 5 y un 10% de la población tiene apnea del sueño. Pero las estimaciones globales modernas son todavía más llamativas. Un análisis publicado en The Lancet calculó que alrededor de 936 millones de adultos de 30 a 69 años podrían tener apnea obstructiva del sueño leve a grave en el mundo.
Es decir, que no estamos hablando de una rareza ni de 4 personas que roncan mucho. Estamos hablando de un problema masivo, muy frecuente y muy infradiagnosticado. Y el patrón suele repetirse muchísimo. El paciente me dice: yo siempre he roncado, mi padre también roncaba, es por el cansancio, es por dormir boca arriba, es por la nariz. Y muchas veces la primera persona que realmente detecta la gravedad del problema no es quien lo padece, sino quien duerme a su lado. Porque la pareja escucha los ronquidos, escucha el silencio raro, escucha la pausa, escucha el resoplido, ve que de repente parece que la otra persona se ahoga. Y eso no da miedo solo por el ruido, da miedo por lo que significa. Diversas sociedades médicas recogen como signos típicos los ronquidos intensos, las pausas respiratorias observadas, los despertares con sensación de ahogo, la somnolencia diurna excesiva, la cefalea matutina, la irritabilidad y el sueño no reparador. Y aquí entra la historia de Miguel. Tengo un amigo, llamémosle Miguel, que lleva 2 años sin dormir en la misma cama que su pareja. No porque se lleven mal, no porque haya una crisis, sino porque ronca. Al principio era solamente una broma, chistes en cenas, vídeos del móvil con la banda sonora de sus ronquidos, apuestas sobre quién roncaba más en la familia, pero con el tiempo la cosa dejó de tener gracia. Ella empezó a dormir con tapones, luego a huir al sofá y más tarde a otra habitación. Miguel se despertaba con la garganta seca, dolor de cabeza y la sensación de no haber descansado. Ella estaba irritable, cansada y con la sensación de que compartían piso, pero ya no cama. Un día en una comida me confesó casi avergonzado: Simón, esto nos está pasando factura, y no solo el ruido, es que estoy reventado todo el día, me quedo dormido viendo la tele y ella está harta. A Miguel le pasaba lo que a millones de personas en todo el mundo. Confundía roncar mucho con solo roncar. No sospechaba que detrás de ese ruido podía esconderse un problema mayor, las apneas del sueño, y que en esa historia la boca y la forma de la cara juegan un papel clave. Le propusimos hacer un estudio del sueño con un aparato portátil que se llevó a su casa. Es una especie de mini laboratorio del sueño domiciliario. Se coloca antes de dormir y que registra durante toda la noche la saturación de oxígeno, el número de apneas e hipopneas, la postura en la que duermes, el pulso, la intensidad de los ronquidos, etc. El resultado fue claro: apnea del sueño moderada, con múltiples pausas respiratorias y bajadas de oxígeno a lo largo de la noche, además de los ya sabidos ronquidos. Pero es que además estos ronquidos los pudimos cuantificar. Más de 1500 ronquidos durante toda la noche. A partir de ahí ya no se trataba solo de roncar fuerte, sino de un problema de salud con nombre y apellidos. Con esos datos en la mano, le planteamos las opciones de tratamiento y decidimos fabricar un dispositivo intraoral para usar mientras dormía. Después de la primera semana de uso, quedamos a tomar algo y nada más llegar su mujer me dijo: «Has salvado mi matrimonio, he dormido del tirón, ha hecho algún ruido, pero nada que ver con antes». Al mes de estar usando el dispositivo intraoral, repetimos el estudio. El informe era muy claro: sus apneas y la intensidad de los ronquidos se habían reducido en más de la mitad. Él decía que notaba que descansaba mejor y que por fin podía volver a dormir con su pareja. No todos los casos son tan espectaculares, ni todos los pacientes responden igual, pero ilustra muy bien lo que puede cambiar la vida un tratamiento que mucha gente desconoce y que se puede tratar en el dentista. Y este caso resume algo importantísimo: la apnea del sueño no solo afecta al que la padece, afecta a la pareja, a la convivencia, al humor, al rendimiento, al trabajo y hasta la seguridad, porque una persona que duerme mal de forma crónica puede tener más somnolencia diurna, peor memoria, menos capacidad de concentración y más riesgo de quedarse dormida conduciendo. La American Academy of Sleep Medicine informó que los pacientes con apnea obstructiva del sueño eran casi 2,5 veces más propensos a verse implicados en accidentes de tráfico y que ese riesgo se reducía de forma marcada con un uso adecuado de dispositivos intraorales. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué unas personas roncan y otras no? ¿Por qué unas tienen apneas y otras no? La explicación principal está en la vía aérea superior. Cuando nos dormimos, toda la musculatura se relaja, y si esa persona ya tiene una garganta estrecha, una lengua que se cae hacia atrás, un paladar blando muy colapsado, una mandíbula retraída o ciertos rasgos anatómicos que favorecen el cierre de la vía aérea, ese conducto por donde entra el aire se estrecha todavía más, y entonces aparece el ronquido o directamente la apnea. Entre los factores de riesgo más importantes están el sobrepeso, la edad, el sexo masculino, el aumento del riesgo en mujeres después de la menopausia, la congestión nasal, el alcohol, el tabaco, ciertos sedantes, los antecedentes familiares y determinadas características anatómicas craneofaciales como la retrognatia o una vía aérea más estrecha. En los casos de apneas centrales hay otros factores como insuficiencia cardíaca, uso de opioides o trastornos neurológicos. Y aquí es donde la boca y la cara importan muchísimo, más de lo que la gente imagina, porque no todo es garganta. La posición de la mandíbula importa, la lengua importa, el tamaño del paladar importa,
La relación entre el maxilar y la mandíbula también importa. Incluso la mordida y la estructura facial pueden darnos pistas. Por eso la odontología del sueño tiene tanto sentido, porque muchas veces el problema no está solo en cómo duermes, sino también en cómo está conformada tu vía aérea y si la mandíbula, al relajarse por la noche, se va hacia atrás y estrecha todavía más el paso del aire. Por ello, los dentistas debemos estar formados para detectar signos y síntomas de trastornos respiratorios del sueño y participar en el manejo de los dispositivos orales cuando estén indicados. Y entonces llega la gran pregunta, ¿cómo sé si esto puede ir conmigo? Te diría que sospeches especialmente si te pasa alguna de estas cosas. Si roncas fuerte casi cada noche, si tu pareja dice que haces pausas respiratorias, si te despiertas con la boca seca o con dolor de cabeza, si tienes sueño durante el día aunque hayas dormido muchas horas, si te quedas dormido viendo la tele, si notas que te cuesta concentrarte, si estás más irritable, si te despiertas ahogado o con sensación de falta de aire, o si llevas tiempo pensando por qué no descansas de verdad. Porque dormir muchas horas no siempre significa dormir bien. Puedes estar 8 horas en cama y levantarte como si no hubieras dormido nada. Y ojo, porque no estamos hablando solo de cansancio. La apnea obstructiva del sueño se asocia a problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, peor control metabólico, deterioro de la calidad de vida y mayor riesgo de accidentes por somnolencia. No es casualidad, cada parada respiratoria obliga al cuerpo a reaccionar, sube el estrés fisiológico y eso se repite una y otra vez durante la noche. Y hay otra cosa importante, esto no solo afecta a adultos, también puede afectar a niños. En ellos una causa muy importante son las amígdalas o adenoides grandes, aunque también puede influir la obesidad. Y a veces no se manifiesta solo como sueño o ronquido, puede dar problemas de conducta, peor atención, respiración bucal o incluso aumentar el riesgo de hipertensión más adelante si no se corrige. De hecho, la cirugía de amígdalas y adenoides es una de las opciones más frecuentes en pediatría cuando está indicada. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Lo primero es sospecharlo, lo segundo es estudiarlo. Y aquí una de las cosas buenas es que hoy no siempre hace falta empezar con una noche en un gran laboratorio del sueño. Muchas veces se puede hacer un estudio domiciliario con aparatos portátiles que registran durante toda la noche parámetros muy útiles: saturación de oxígeno, pulso, apneas, hipoapneas, ronquidos y postura. Y con estos datos se puede clasificar la gravedad. De forma general se considera apnea leve cuando hay entre 5 y 14 eventos por hora, moderada entre 15 y 30 y grave por encima de 30. Cuando el número de apneas supera las 30 por hora, conviene derivar a una unidad del sueño, mientras que en muchos casos leves pueden manejarse desde la consulta dental con un enfoque adecuado. Esto es importante porque no todos los pacientes van a necesitar lo mismo ni todos deben tratarse de la misma manera. Vale, y ahora la pregunta que todo el mundo quiere escuchar, ¿esto tiene tratamiento? Sí, muchas veces con resultados muy buenos, pero no existe una sola solución universal. El tratamiento depende de cada caso, de la gravedad, de la anatomía, del peso, de si la persona tolera o no ciertas terapias y de si estamos ante un roncador simple, una apnea leve, moderada o grave. En algunos pacientes, especialmente si hay sobrepeso, perder peso puede mejorar mucho el problema. También ayudan medidas como dormir de lado, reducir el alcohol por la noche, dejar de fumar, hacer ejercicio y tratar la congestión nasal cuando existe. Todo eso no es un adorno, a veces marca una diferencia enorme. En cuadros más importantes, el tratamiento más conocido es la CPAP, una máquina que manda aire a presión a través de una mascarilla para mantener abierta la vía aérea y evitar el colapso. Sigue siendo el tratamiento de referencia en muchos casos moderados y graves, sobre todo cuando queremos el control más eficaz de la apnea. El problema es que no todo el mundo la tolera bien. Hay pacientes que no se adaptan, pacientes a los que la mascarilla les resulta incómoda y pacientes que abandonan. Y ahí es donde los dispositivos intraorales tienen un papel muy importante. Son aparatos hechos a medida que pueden adelantar ligeramente o mantener la mandíbula en posición mientras duerme, evitando que la vía aérea se cierre tanto. Son como unas férulas modernas y finas, cómodas y regulables. Además, los médicos especializados en salud del sueño también pueden remitir al paciente a un dentista o un ortodoncista para adaptar un dispositivo oral a medida. Y esto es importante decirlo muy claro, no vale cualquier aparato comprado por internet, no vale cualquier férula, no vale improvisar. Tiene que ser un dispositivo bien indicado, personalizado, ajustable y controlado. Porque aquí no estamos hablando de un capricho, estamos hablando de respiración, sueño, oxígeno y salud. Además, estos tratamientos requieren seguimiento para ver si realmente están funcionando, si el paciente los tolera bien y si no generan efectos secundarios dentales o en la mordida con el paso del tiempo. Además, en algunos casos concretos puede ser necesaria la cirugía, por ejemplo, si hay amígdalas muy grandes, alteraciones anatómicas marcadas o situaciones en las que se plantea cirugía del paladar, avance maxilomandibular u otros abordajes según cada paciente. En niños, como ya hemos comentado, la cirugía de amígdalas y adenoides puede ser especialmente relevante cuando
cuando esa es la causa principal de la obstrucción. Así que si me tuviera que quedar con una idea para cerrar este vídeo sería esta: roncar no siempre es inocente, a veces es un aviso, a veces es la primera señal de que algo no va bien mientras duermes, y cuando tu descanso se rompe cada noche, no solo descansas peor, tu cuerpo funciona peor, tu cabeza funciona peor, tu humor funciona peor, tu energía funciona peor y tu seguridad funciona peor, y a veces hasta tu relación de pareja se resiente. Por eso me gusta tanto el caso de Miguel, porque resume algo muy frecuente. Mucha gente cree que esto va solo de ruido, y no, a veces va de salud, a veces va de cansancio extremo, a veces va de riesgo cardiovascular y a veces va de riesgo de quedarte dormido conduciendo. Incluso a veces va de que una pareja lleve 2 años sin dormir junta hasta que alguien pone nombre al problema y lo trata. Así que si tu pareja te dice que roncas muchísimo, si te han visto dejar de respirar, si te despiertas con dolor de cabeza o con boca seca, si llevas tiempo agotado sin saber por qué, o si directamente en casa ya habéis normalizado dormir separados por culpa de los ronquidos, no lo dejes pasar, porque a veces detrás de un ronquido no hay solo ruido, hay una apnea del sueño, y tratarla puede cambiar mucho más que tus noches, puede cambiar tu salud, tu energía y hasta tu vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Muchas gracias.